Ya mira, te voy a leer este libro de poemas de Gabriela Mistral llamado Poesía Reunida, mi culpa fue la palabra. Palabras preliminares. Asunto de intuición. Este volumen organiza los poemas que se encuentran en los libros publicados de Gabriela Mistral de un modo distinto a como se ha hecho hasta ahora. Es decir, no sigo el orden cronológico de sus libros publicados. Intento adentrarme en los poemas, en su modo de escribir el conocimiento al que accede, en el orden que le da a las obsesiones que la inquietan. Esta actitud ayuda a leer y a recorrer la materialidad poética intangible y a palpar la oscuridad luminosa de la cual solo se desprende cuando escribe. Esto, por otra parte, obedece a una mirada personal que se afinca en el buen abuso del quinto sentido, a veces nombrado como intuición o gracia. Este es un asunto que se nos ha endilgado a las mujeres desde siempre y que muchas veces nos ha costado caro. Dice Gabriela Mistral en acto de obediencia a un ministro, discurso con el que cerró los cursos de verano en Montevideo el 27 de enero de 1938 ante un público numeroso y en compañía de Juana de Ibarburu y Alfonsina Storni. No sea sino nuestra caída en la expresión racional y antirrítmica a la cual bajó el género humano y que más nos duele a las mujeres por el gozo que perdimos en la gracia de una lengua de intuición y de música que iba a ser la lengua del género humano. Debemos entonces recuperar ese gozo que perdimos, primero y ante todo, para leerla a ella, porque esa es la lengua que Mistral entiende como la única posible para decir, para hablar a otro, para despabilar de la dormidera a la que nos condena nuestra caída en la expresión racional y antirrítmica a la cual bajó el género humano. Así, intuición a cuestas y con el convencimiento de Mistral, ahora también mío, en el poder de la intuición como herramienta de conocimiento y gracia, propongo un modo de ordenar sus poemas en posibles libros distintos a los que conocemos hoy. En efecto, todos los libros que conocemos de Gabriela Mistral fueron o compilados por otras personas o poemas que ella entregó como respuesta a pedimentos específicos. Es por eso que organizó los poemas que a mi juicio corresponden a los libros que ella se encontraba escribiendo. Así, todos sus libros, tanto los editados en vida como los póstumos, Poema de Chile y Almácigo, se han ido reeditando con correcciones, agregados, etc. Sin embargo, creo que son justamente estas secciones que aparecen una y otra vez en los volúmenes ya conocidos, las que de facto corresponden a los libros que ella hubiese querido publicar de haber tenido el tiempo para corregir y yo escribir hasta terminarlos. Incluso Poema de Chile, su poemario publicado más acabado y unitario, fue un libro en el que trabajó toda su vida, aunque no llegó a ver la luz de cuerpo entero antes de su muerte. Pienso también que lo que de verdad le interesaba a ella era el proceso de escribir, el tener y atesorar sus poemas o poemarios más que el hecho mismo de publicarlos, cosa que no fue así con los textos que escribió en prosa, recados, cartas, artículos, etc. El lograr construir con ellos un mundo personal y asequible, una especie de país imaginario totalmente real y posible de habitar. En este sentido, su pulsión se encuentra en el proceso y no en el mercado de la publicación. Algunas de estas secciones o libros quedaron en pañales, sombras o atisbos de lo que le incumbía y sobre lo cual probablemente pensaba seguir escribiendo. La poesía fue para Gabriela Mistral el cuarto propio del que habla Virginia Woolf, el corpus de su profundo conocimiento personal,
que siempre mantuvo abierto a sus palabras preñadas, siempre en desarrollo, en constante transformación y apegadas a las nuevas e inquietantes experiencias vividas. Las criaturas nacidas de estos procesos sólo podrían visibilizarse aparentemente después de un largo y estremecido tiempo que, al parecer, nunca se materializó, quizás debido a sus ansias de más y mejor que nunca la abandonaron. Poesía en desarrollo, definitivamente, vida en movimiento, siempre abierta a más pensamiento, más hondura, más cuestionamiento en torno a los temas que le interesaban. La poesía fue su espacio propio y siempre receptivo donde encontrarse y relacionarse con todas y cada una de las circunstancias y conflictos que le tocó habitar. Su espacio que, por oculto, no molestaba a nadie, en el cual ella iba y venía a su total antojo sin rendir cuentas, donde podía parecer una y sin embargo ser otras. Quizás su carrera diplomática fue la que le enseñó esto, o quizás fue al revés y entró a la carrera diplomática porque sabía decir las cosas sin que se entendieran de buenas a primeras. Siguiendo esa lógica, puedo decir entonces que estas secciones a las que me refiero son temas que aparecen de manera reiterada en varios de los libros que han sido publicados, temáticas que Mistral nunca abandonó, porque el proceso de su escritura, su investigación y las obsesiones en torno a las cuales ronda su poesía son asuntos que nunca dejó ir, amén de acometer versiones y reescrituras de las mismas durante mucho tiempo. Se puede suponer que la presión por publicar se le hacía insostenible en ciertos momentos y entonces accedía a entregar un puñado de poemas de las distintas secciones en las que trabajaba, todas temáticas, para convertirlas en un volumen heterogéneo que luego titulaba de acuerdo a la emoción o situación que le embargaba en ese momento. Porque, efectivamente, los títulos de sus libros, salvo Poema de Chile, dan más cuenta de un estado de ánimo o situación puntual que del contenido del libro que nombran. Desolación, Ternura, Tala, Lagar 1 y 2, Almácigo. Esta, mi sospecha de larga data, se ve confirmada con las palabras que encuentro en el prólogo de Julio Saavedra Molina en la antología Mistral, Poesías Completas, Biblioteca Premios Nobel, que publica Aguilar en Madrid en el año 1958 y cuya recopilación y ordenamiento de poemas estuvo a cargo de la profesora y amiga personal de la poeta, Margaret Bates. Según ella, y tal como lo cita Saavedra en su prólogo, este ordenamiento fue aprobado por Mistral, quien autorizó a Bates el publicar los poemarios de esa antología con títulos temáticos y no como habían sido titulados hasta y desde entonces. La siguiente cita del prologuista Saavedra Molina confirma lo que llamo desde un comienzo intuición personal. El presente volumen tiene el valor excepcional de presentarla por primera vez en su integridad, en los textos establecidos con carácter definitivo por la propia autora poco antes de su muerte, incluyendo varios poemas no publicados en las ediciones anteriores de sus libros, Desolación, Ternura, Tala y Lagar. También es inédita y definitiva la ordenación de la obra, realizada por Margaret Bates en estrecha colaboración con la poeta. El único de los títulos publicados que material y efectivamente da cuenta del contenido que nomina es Poema de Chile, que como ya dije tampoco fue terminado a cabalidad. Cuando se publicó, Mistral ya había fallecido y hasta el día de hoy continúan apareciendo versiones corregidas y ampliadas del mismo. La última que consulté corresponde a la segunda edición de Ediciones La Pollera, Santiago de Chile, 2013. Intuyo que este poemario cumplía con una función tangible
que a ella la hacía de piso y le permitía construir el país que amó y detestó apasionadamente. Es decir, este libro fue su cordón umbilical con el Chile deseado, el de su imaginario y el que le permitió relacionarse afectivamente con el país real y sonante, con el cual no mantuvo muy buenas relaciones, salvo con sus habitantes comunes y corrientes, algunos intelectuales y políticos, además de su historia y geografía. En palabras de Mistral: mientras fui criatura estable de mi raza y de mi país, escribí lo que veía o tenía muy inmediato, sobre la carne caliente del asunto. Desde que soy criatura vagabunda, desterrada voluntaria, parece que no escribo sino en medio de un vaho de fantasmas. La tierra de América y la gente mía, viva o muerta, se me han vuelto un cortejo melancólico pero muy fiel, que más que envolverme, me forra y me oprime, y rara vez me deja ver el paisaje y la gente extranjeros. Estas secciones dispersas en los distintos libros permiten a Mistral hablar de los más variados asuntos, ecológicos, políticos, sociales, indígenas, religiosos, místicos, históricos, mujeriles, etc. De modo fragmentario, logrando así no enfrentar directamente a quienes la tenían en el ojo del huracán. Una diplomática de y para sí misma, desarrolló esta estrategia para decir y dejar por escrito aquello que ella dibujaba y comentaba en torno a lo real imaginario. Dijo lo que quiso y nunca se amilanó, pero encontró el modo de decirlo sin ser descubierta del todo, asunto que, en parte, es cierto hasta hoy. Es en estas secciones transformadas aquí, en los libros que presento, donde el concepto La treta del débil, de la argentina Josefina Ludmer, se aplica perfectamente al modo que Mistral encontró para sobrevivir en un mundo muchas veces antagonista y dificultoso para ella. Digo entonces que es posible que los poemarios de Gabriela Mistral puedan, en un hipotético pero creíble escenario, llevar por ejemplo títulos tales como Canciones de cuna, Rondas, Oficios, Locas mujeres, Luto, Religiosas, Materias, Guerra, Naturaleza, América, etc., encabezados todos concretos y asentados en el alma de la tierra o en la tierra del alma, tal como ella percibió y vivió la vida. Así los expongo en este tomo que presento. Mistral es una poeta que nunca deja de escribir, es una especie de comentarista tanto de lo real como de lo espiritual, del detalle íntimo y personal, como de lo público y colectivo. En efecto, la poeta siempre se detiene sobre un asunto determinado, un pensamiento, una observación concreta. Es a partir de esa raíz profunda y penetrante, que en ocasiones masca lo místico, donde ella se abre tanto a lo insondable como a lo tangible y carnal. De la tierra al cielo, de la materia a lo sublime. Así, la suya es una poesía profundamente comprometida con el ser humano, sus búsquedas, sus quehaceres, sus fracasos y sus deseos, los de este mundo y los del otro. El ojo que la abra su particular visión, porque, como lo dice ella, estaba cruzado por una pajita. Palabra cargada de contradicciones, latentes y presentes, una poesía opinante, política y crítica que desarrolla ideas propias y tajantes sobre lo indígena y el indígena, sobre la necesidad ineludible de reformas en el ámbito educacional y en el agrario, y también en relación a los niños como seres de derecho y de la mujer como individuo pensante y activo en sus circunstancias, y como no, también en torno a su idea central de que la América es una sola, cada parte de ella necesaria e indispensable para una tierra que puede y debe pensarse y hacerse desde sí misma.
Por último, agregar que la Mistral fue una mujer que usó la contradicción como un arma y también como una herramienta para evitar ser clasificada o censurada por sus contemporáneos y así conseguir batir las alas a su entero aire, al menos en lo que respecta a la Casa de la Poesía. En esta compilación propongo ordenar los poemas aunados temáticamente tal como los fui encontrando enmarañados en los libros publicados hasta ahora. Sin embargo, algunos de estos conjuntos de poemas, aunados en secciones con títulos que, como decíamos, muchas veces se repiten en los otros libros, no alcanzan a formar un volumen, sino que son esbozos en los cuales Mistral probablemente pensaba seguir trabajando y que ahora, en la medida en que el material encerrado en esos baúles, llegados a la Biblioteca Nacional, salga a la luz pública, podremos conocer y saber si efectivamente continuó escribiéndolos o si quedaron esbozados a la espera de un futuro que nunca llegó. Sé que los hay más precarios y también más desarrollados en su escritura y, sin embargo, no dudo que todos eran proyectos ideáticos de libros que la habitaban e inquietaban. Es innegable que estos conjuntos de poemas sí dan cuenta de los derroteros por donde volaban sus fantasmas, sueños y visiones, sus ideas, percepciones y mundos descubiertos. Dos de los grandes temas sobre los que escribió, el tema de la locura, es decir, aquello que no calza con el modo convencional de ser, y el tema de América y lo americano y Chile o lo chileno en particular, abren y cierran respectivamente la obra que aquí presentamos. Ambos, entre otros, son temas poéticos que ella definitivamente investigó y formuló poderosamente. Son temas que determinan e inciden en su poética. Entre estos dos polos que señalo, he ordenado sus otros libros con una lógica que para mí responde a un encadenamiento que construye la visión mistraliana del mundo. En esta forma de leer a Mistral no he respetado el orden cronológico de aparición de los libros, aunque sí he mantenido el orden interno de aparición de las secciones en cada uno de los libros hasta ahora publicados. Es decir, y por ejemplo, Locas Mujeres se compila en este volumen en el orden de aparición en sus publicaciones, Lagar 1, Lagar 2, Almácigo, y luego agrego los otros poemarios relacionados al tema, Desvarío, Mujeres griegas, Desvariadora, Locos hombres, Alucinación, Historias de loca. Quiero agregar que un ánimo más osado me hubiese permitido juntar todos estos libros mencionados entre paréntesis u otros poemas de distintos libros en uno solo, pero prefiero no aventurarme más allá de mi intuición primera. Destaco nuevamente que algunas de las secciones constituyen evidentemente una unidad o libro casi o completamente terminado. En cambio, otras son solo esbozos de aquello en lo cual pensó que seguiría ahondando, pero o no pudo o no alcanzó, o simplemente sus materias o la gracia que necesitaba para escribirlos no volvieron a visitarla o a inquietarla. En fin, todo esto para explicar por qué acometo este reordenamiento intencionado de sus poemas. Soy una lectora apasionada y obsesiva, aunque bastante desordenada. Es justamente debido a esa forma de leer que el orden en que los libros de Mistral han sido publicados me pareció sospechoso. Algo no me cuadra. Deseo compartir este modo de leer a la poeta porque pienso puede resultar más amigable y poderoso. Responde a un impulso y a una intuición que hace que me aventure en el decir y sentir mistraliano, ayudada por el boquete que me abre la pajilla atravesada en el ojo, que tan bien definiera Mistral en su poema ya mencionado La pajita, del libro Jugarretas, de este volumen, para entrar a estos lares, hoy desdibujados, quién sabe debido a qué avatares y o intereses. Lo anteriormente citado de la antología publicada en 1958 da luces y pareciera confirmar el orden aquí expuesto.
Esta poesía reunida, mi culpa fue la palabra, por ahora quiere incitar a otro tipo de lectura y dejar entrar a nuevos y ojalá entusiastas leyentes. Con esta disposición textual, el lector podrá incursionar los poemas y poéticas de Mistral más fácilmente. Asimismo, será dueño de elegir la puerta que lo llame a leer con más intensidad y luego, gracias al despertar de este entusiasmo, seguirá abriendo las otras, es decir, las que antes pensaba que no le eran de interés. Cada libro, sección, aquí presentado, encontrará a su leedor y veremos con asombro la vastedad de temáticas y terrenos explorados que Mistral abordó con profundo y perseverante interés durante largos años y extendidas regiones de su vida. Después de todo, fue la palabra y su devenir lo que para ella construyó un país, una lengua, un cuerpo, una casa. Allí habitó sin temores y fue plenipotenciaria. Allí desplegó sus preocupaciones, sus investigaciones, sus dudas, sus creencias, su visión de mundo y sus rabias. Escribir me suele alegrar, siempre me suaviza el ánimo y me regala un día aéreo, gozoso, infantil. Es la sensación de haber estado por unas horas en mi patria real, en mi costumbre, en mi suelto antojo, en esa libertad feliz que el cristianismo llama la gracia. En estos, sus 70 años desde el Nobel, no solo se hace necesario homenajearla y releerla. Pienso que llegó la hora de internarnos en el bosque de sus poemas, sabiendo que ella no es solo la poeta que nos han mostrado hasta ahora. Mistral fue ante todo una mujer libertaria y contradictoria, y fue eso lo que la impulsó a la letra y al papel, y lo que la hace tan rica en posibilidades de lectura. Los poemas publicados en este libro pertenecen a las siguientes ediciones de sus poemarios: Gabriela Mistral, Poesías completas, editado por Jaime Quesada, editorial Andrés Bello, Santiago de Chile, 2001, donde se encuentran las versiones de Desolación, Ternura, Tala y Lagar. Lagar 2, editado por la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos Diván, en Santiago de Chile, 1992. Poema de Chile, segunda edición, editado por Diego del Pozo, Ediciones La Pollera, Santiago de Chile, 2013. Almácigo, poemas hasta entonces inéditos de Gabriela Mistral, Luis Vargas Saavedra, editor, Santiago, Ediciones Universidad Católica de Chile, 2009. Las notas a pie de página sobre los poemas pertenecen casi todas a las ediciones de los libros aquí mencionados, a excepción de algunas que son mías. Es innegable que en la medida que se investiguen sus baúles, aparecerán nuevos poemas y nuevas versiones de los ya conocidos. Por lo tanto, planteo a esta poesía reunida, Mi culpa fue la palabra, como un libro provisorio y perfectible. Un último dato: los asteriscos que aparecen en algunos de los poemas de Mistral son asteriscos que la poeta puso para recordar que ese verso poema debía ser revisado nuevamente. Es decir, aún tenía dudas y no le parecía que el poema estaba completamente resuelto. Espero que este volumen abra una rendija, una fisura, en su ya conocida y adusta figura, para que bien la leamos y nos nutramos desde su gran y precaria humanidad poética. Entrego a ustedes esta apuesta y ojalá logre con ella acercar los poemas de Gabriela Mistral a un presente tan abotagado de medias tintas. Por último, me gustaría agradecer al poeta y profesor de literatura Walter Hoffler por apoyar esta mirada y dar vuelo a su pluma profunda, acuciosa y decidora que cierra el corpus que aquí presentamos. Agradecer también la confianza que Lom tuvo al aceptar publicar esta arriesgosa y fascinante intuición que, de no ser así, solo sobreviviría en mi imaginario
y seguiría creciendo cual animal encerrado. A Alejandra Montesinos, que me regaló su tiempo con el fin de ayudar a corregir el corpus completo de este volumen. A Macarena Salas y los poetas Alejandra del Río y Javier Bello, que me ayudaron con su pensamiento claro y prístino para afinar las palabras preliminares que acompañan este volumen. A la poeta Silvia Guerra, que en su breve paso por Valdivia me ayudó a indagar en el fondo mismo de este planteamiento, y por supuesto al fondo del libro, que aprobó el proyecto de esta puesta e hizo posible su visibilización. Esta obra poética reunida queda abierta ahora al intercambio de ideas y retrucos y al nacimiento de nuevas miradas a las cuales todo desorden necesariamente empuja. Verónica Sondek, Valdivia, Banff, Valdivia, marzo-septiembre de 2015.